Más de 200 jóvenes llegados desde 53 países diferentes visitaron el pasado viernes nuestra ciudad con la intención de conocer la cuna del descubridor Vasco Núñez de Balboa a través de la 28ª edición de la Ruta Quetzal BBVA y coincidiendo con la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico. Tras instalarse en la Plaza de Toros de nuestra ciudad y acompañados por miembros de la Corporación Municipal, guiados por la responsable de la Oficina de Turismo, iniciaron un recorrido por los lugares vinculados más estrechamente a la figura de Núñez de Balboa. La primera parada tuvo lugar en la plaza de Vasco Núñez, donde Miguel de la Cuadra Salcedo, promotor de esta iniciativa, se encargó de repartir morriones de paja, imitando el casco típico que históricamente lucían los conquistadores. Allí, junto a la estatua del descubridor del Mar del Sur, inmortalizaron el paso de esta expedición por Jerez de los Caballeros, rindiendo homenaje de una forma simbólica a su figura. ¡Viva! Continuaron su camino hasta llegar al Arco de Burgos, donde miembros de la Asociación Cultural del Festival Templario les dieron la bienvenida, ataviados con el atuendo propio de la época y mediante una pequeña representación. Visitaron después el templo patronal de San Bartolomé, donde el párroco don Pedro Alberto Delgado les explicó algunos de los datos más importantes de las principales iglesias de la ciudad. Conocieron por grupos la pila donde fue bautizado Vasco Núñez de Balboa. El jefe del campamento de esta expedición, Jesús Luna, situaba la visita de esta ruta Quetzal a Jerez de los Caballeros en el marco de la experiencia que están viviendo todos los jóvenes que participan en esta edición. Bueno, pues fundamentalmente, como decía Neruda, los españoles se lo llevaron todo y lo dejaron todo, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos tenido en las selvas del Darién ha sido una experiencia iniciática para todos los expedicionarios, porque han descubierto una naturaleza muy hostil, con unas grandes dificultades, con lluvias, con lodo, con grupos indígenas que viven en unas condiciones muy difíciles y han sido conscientes de lo que pudo significar toda la era y toda la época del descubrimiento, ¿no? Con esas personas que tenían ese espíritu, ¿no?, de descubrir, de encontrar, de buscar nuevos puntos geográficos, nuevas rutas comerciales y que encontraron culturas, como hemos encontrado nosotros, fascinantes, como los indígenas Guaonán o los indígenas Emberat, que nos han abierto a su cultura, se han abierto a sus tradiciones, nos han enseñado cómo es la vida en la selva. Y también hemos tenido un poco esa sensación de contacto, ¿no?, con el otro, con la cultura diferente, que nos ha enriquecido y que nos ha demostrado una vez más que todas las culturas son ricas y que podemos aprender de todo, tal y como hizo Vasco Núñez de Balboa, que estableció una estrategia de alianzas, de entendimiento, incluso de casamiento con Ana Yansi, ¿no?, que era su enamorada, como decía Bartolomé de las Casas, la mujer que más le amó. Y yo creo que todas esas experiencias que se produjeron hace 500 años, los jóvenes han podido tener una idea muy acertada de lo que supuso tanto la gesta a nivel humano, es decir, trasladar toda esa gente por esos bosques lluviosos con ese lodazal, como el contacto con los grupos indígenas, ¿no? Ha sido una experiencia única para ellos, les ha servido para darse cuenta que son unos grandes privilegiados en sus ciudades, en sus culturas, que abren el grifo y tienen agua potable, cuando allí la gente bebe del agua de la lluvia, no tienen luz eléctrica, no tienen muchísimas cosas de las que disponemos nosotros aquí y que realmente hace que con su hospitalidad y su entrega nos den una gran lección de lo que es la dimensión humana de esos pueblos, que siempre han sido de alguna manera denostados, pero yo creo que hay que reivindicar, igual que se reivindica la figura de Vasco Núñez de Balboa, hay que reivindicar también la figura del mundo indígena que ayudó a Vasco Núñez de Balboa a descubrir ese Mar del Sur. Sin ellos, sin su apoyo, sin sus alianzas,
sin ese mestizaje que estableció Vasco Núñez de Balboa no hubiese sido posible esa entrega por parte de los indígenas Cueva y ese apoyo, porque había un montón de cacicazgos para poder descubrir esa mar del sur. Así que también es un homenaje a los indígenas Cueva que vivían en aquella época y a Vasco Núñez de Balboa, por supuesto, en ese trabajo en equipo, en conjunto, que es la primera vez de la historia que europeos e indígenas realizaban una hazaña común, y hay que destacarla en justa medida a los dos, ¿no? Pues sí, era fundamental conocer dónde se gestó la figura de este descubridor, que yo creo que destaca por encima de cualquier otro en la historia de América, también muy poco conocido, lamentablemente, pero cuyas dimensiones humanas, fundamentalmente en su trato a los grupos indígenas, su trato a los soldados, cómo le querían, hace que sea un modelo y un ejemplo de estratega, de héroe, de alguna manera, y sobre todo de una persona con una visión muy amplia, muy avanzada para su época, y que fue capaz de darse cuenta de dónde se encontraba, en las condiciones que se encontraba, y eso le sirvió para establecer una serie de estrategias y de alianzas, ya digo, con los indígenas, que supuso que le denominaran el Tibá Blanco, es decir, era el gran señor de todos los indígenas. Imaginaros lo que significaba en aquella época que alguien que venía de fuera, de otra cultura, fuese para ellos un referente y una especie de señor con unos poderes, ¿no?, que hacía que le reverenciaran y que le respetaran, ¿no? En Panamá, Balboa es como Dios, quiero decir, tiene sus estatuas, en la moneda es el Balboa. Hablar de Balboa en Panamá es nombrar a una persona querida, a una persona entrañable que para ellos significó el nacimiento como nación, y le tienen una estimada reverencia, ¿no? O sea que Balboa en Panamá pues es una persona muy querida. Lamentablemente, debido a la leyenda negra y al poco conocimiento que tenemos de nuestra propia historia, algo que no ocurre en otras culturas y otras naciones, pues la gente no conoce a estas figuras, de las que hay muchas en América, hay muchos personajes. Se me ocurre Martínez de Compañón, Vasco de Quiroga y otros muchos más que llevaron a América una filosofía y una forma de entender el descubrimiento completamente diferente a otros muchos, ¿no? Sin embargo, ha quedado siempre, digamos, la parte más oscura, por ejemplo, la que en este caso coincide con Vasco Núñez de Balboa, que es la de Pedrallas de Ávila, que es el gobernador que precisamente hace lo contrario a lo que hace Vasco Núñez de Balboa, es decir, siembra el terror, saquea, roba, y claro, todo esto pues al final queda, ¿no? Como en la sociedad siempre queda lo malo, ¿no? Pero lo bueno nadie lo destaca, y sí que hay historias muy interesantes como la de Balboa y otros muchos más que fueron a enseñar, que fueron a apoyar a los indígenas, a colaborar y a crear un mundo nuevo, porque la gente iba allí a quedarse, ¿no? No solo a saquear o a conquistar, sino que iban a fundar ciudades, iban a establecer iglesias, iban a establecer universidades, porque ellos entendían que esa era su nueva identidad y su nueva nación, ¿no? Les cambia la vida porque ellos se dan cuenta de que existen una multitud de culturas y de formas de entender la vida diferentes. A través de sus compañeros, a través de los lugares que visitan, se dan cuenta de que no están solos, de que hay mucha gente que tiene otra forma de pensar, otra forma de vivir, y eso les enriquece como personas. Es decir, pierden lo que llamo etnocentrismo, es decir, creen que son el ombligo del mundo, creen que son los más importantes, los que más saben, pero cuando llegan a la cultura, por ejemplo, a Sinai, que es una comunidad de 300 habitantes, y ven a los niños pescar en el río, simplemente coger el agua o cazar o hacer las labores que hacen normalmente las comunidades indígenas, se dan cuenta de que tienen muchísimo que aprender. Y esa humildad, esa bajada de necesidades, darse cuenta de que se necesita mucho menos para vivir, les lleva a la conclusión de que realmente lo importante es la dimensión humana, es decir, son las personas las que importan, esas personas tienen que entenderse, y yo creo que los jóvenes se entienden mucho mejor que los mayores porque están todavía sin prejuicios, y lo que se crea aquí es una gran comunidad de jóvenes que tienen los mismos intereses, que tienen unas ideas, aunque diferentes, que las comparten y se respetan, y sobre todo que hacen una amistad para toda la vida, una amistad inquebrantable. La casa natal del descubridor jerezano, convertida actualmente en museo, fue otro de los lugares incluidos en este recorrido. En este escenario, participantes en esta expedición, tanto de Panamá como de Extremadura, valoraban la experiencia que supone para ellos esta aventura. Bueno, pues me siento muy orgulloso y muy contento porque, o sea, venir aquí con la Ruta Quetzal es algo muy especial por la experiencia, lo que vamos a aprender, y todos los momentos que estamos viviendo, el conocimiento que vamos a adquirir. Y también me siento orgulloso porque Vasco Núñez de Balboa también representa
una figura importante para los panameños. Bueno, yo no había conocido sobre la Ruta Quetzal, pero mi profesora me empezó a explicar sobre ello y yo fui tomando el interés, empecé a leer sobre los temas y me fue gustando y fue adentrándome. Y más que hacerlo por el concurso, lo hacía por mí mismo, por saber que yo tenía la capacidad para hacer un trabajo que valiera la pena para llegar hasta acá. Es algo inolvidable, súper increíble. Jamás pensé que unirme con personas extrañas de más de 53 países del mundo hicieran que yo cambiara y me siento que me he descubrido a mí mismo como persona. Sé que ahora tengo el valor para hacer cosas que yo nunca pensé que podría hacer. Me he descubierto y sé que yo puedo llegar y proponerme y hacer lo que yo quiera. Y también he adquirido muchos conocimientos que sé que me ayudarán para un futuro también. Es un poco estresante, pero el hecho de tener a un grupo cerrado con el que tienes que estar día a día, pues te une un montonazo y digamos que no te sientes solo, no te sientes solo, eso es lo principal, porque yo venía con el problema de pensar, digo, si me voy a sentir sola lo voy a pasar muy mal, pues es mucho tiempo, pero ha estado bien, reconozco que ha estado bien la experiencia. Me presenté sola, porque una profesora mía que había estado en la Ruta Quetzal anteriormente decía que su ilusión como profesora es que alguien se presentara, ya ni siquiera ganar, sino presentarse. Entonces yo lo hice como por ella porque la quiero un montonazo, es una profesora a la que adoro. Y resultó que al final gané, entonces soy la única que va de mi instituto, no me presenté con nadie más, pero... Pero has ganado muchos amigos. No, sí, es verdad, es verdad. Claro que por lo menos a mí me gusta más la parte de Europa, porque empezando que nunca había venido a Europa y todo es diferente acá a como es en Panamá, la cultura, la arquitectura de los edificios y todo, y me parece súper bien, emocionada, es una experiencia inolvidable. Claro, claro, significa mucho para nosotros los panameños y compartirlos con amigos de nuestra edad que tienen los mismos intereses es más especial todavía, y poder decirles también que de verdad Vasco Núñez de Balboa para nosotros es una figura súper importante y que, bueno, son los 500 años del descubrimiento, así que Panamá está... Bien, bien. Celebrándolo, ¿no? Sí, claro, celebrándolo. Incluso en septiembre se va a realizar algo grande allá. Claro que sí, es todo un honor, aparte de decir que nosotros somos los panameños y por lo menos en la parte de Panamá era especial, nos sentíamos orgullosos porque nosotros les podíamos enseñar un poco a nuestros compañeros de lo que somos, de cómo estamos formados y así. Es muy bonito, la verdad, y veo que también están conmemorando mucho la figura de Vasco Núñez de Balboa y se entiende porque es su ciudad natal y bueno, es bonito, la verdad, calor, pero se pasa bien. Los jóvenes que participan en esta expedición vienen acompañados por un grupo de personas que se encargan de que cada jornada transcurra con total normalidad y de organizarlas y también de inculcarles la disciplina propia de experiencias como esta. Bueno, pues yo me embarco aquí porque veo que tengo posibilidades de ser monitora, he estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y siempre me ha encantado todo lo relacionado con la aventura, los nuevos retos y bueno, me enteré y probé suerte y salió bien. Un día normal de campamento, nos levantamos muy prontito, madrugamos. Si están las tiendas montadas, pues se quedarían montadas y no hay que cambiar de campamento, desayunaríamos y luego como que una parte de los chicos se van a las duchas, otros desayunan dependiendo del día y bueno, y luego empezaríamos ya con el planning diario, o acto hacia un lado o caminata, vuelta al almuerzo. Cada día es un poco de improvisación, en el sentido de que nos enteramos siempre el día anterior o horas antes, entonces a los chicos se los decimos en el mismo momento. Bueno, cuando volvemos de todo el planning, cenan, les acostamos y los monitores tenemos la reunión diaria. Y ahí, evaluar un poco todo. Eso es, evaluamos, vemos cómo ha ido toda la jornada del día y ahí vemos lo que vamos a hacer al día siguiente. También he estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Magisterio y nada, yo disfruto de los chavales, me encanta la montaña, entonces esto se adaptaba muy bien a nuestro estilo de vida. La experiencia ha sido maravillosa y yo creo que todos nos llevamos muy buena experiencia del Darién, de Europa y de España.
Bueno, pues tenemos a nuestro cargo entre 18 y 21 chavales de 16 y 17 años y nada, lo que tenemos que hacer es coordinarlos, que estén donde tienen que estar, a la hora a la que tienen que estar, que esto es de las cosas que más nos cuestan, que cumplan las reglas del campamento y que, bueno, que estén formales, porque asisten a muchos actos oficiales y la verdad es que llevamos tantos días en ruta que están un poco cansados y a veces pues cuesta un poquito que se mantengan pues en buenas condiciones. Una de las cosas que más les cuestan es levantarse, salir de las tiendas. Desde que el jefe de campamento, Jesús Luna, empieza a cantarles la cancioncita de buenos días hasta que salen, pueden pasar perfectamente unos 15 o 20 minutos. Entonces tenemos que ir los monitores a sacarles prácticamente de las tiendas, estirándoles de los sacos. Levantarles sobre todo y después también acostarles, porque cuando ya llevan la marcha del día no se quieren ir a las tiendas nunca. Pero bueno, todo se consigue y con un poquito de paciencia, los chavales son muy majos. En la plaza de la Alcazaba, los participantes de Ruta Quetzal BBVA se tomaron un descanso y fueron obsequiados con un refresco y una muestra de productos loncheados de Ibérico por parte de las empresas jerezanas Pereira Escudero y Montesano. El último acto programado durante el paso por Jerez de los Caballeros de esta expedición fue el celebrado en el Cine Teatro Balboa, donde la alcaldesa de Jerez les dio la bienvenida a todos los participantes en nombre de todo el pueblo de Jerez. Hoy es un día importante para quienes residimos en la ciudad natal de Vasco Núñez de Balboa. Con vuestra presencia celebramos uno de los actos más esperados en lo que venimos denominando el Año Balboa. Por ello, os damos la más calurosa bienvenida. Bienvenidos a nuestra ciudad, bienvenidos a Jerez de los Caballeros. Os recibimos con los brazos abiertos, mostrándoos una ciudad amable y cordial, que reconoce el esfuerzo que os ha hecho merecedores de formar parte de este grupo de más de 200 jóvenes de 53 países y aplaude vuestra aventura. Desde que Miguel de la Cuadra nos hablara de este magnífico proyecto, que ha sido y sigue siendo la Ruta Quetzal, que este año conmemora el 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en 1513, os estamos esperando para mostraros este pedacito de historia de tan ilustre jerezano, que es la ciudad que le vio nacer allá en el año 1475. Una ciudad noble y señorial, de torres barrocas, de caballeros templarios y santiaguistas, de ermitas y conventos, rodeada de dehesas, en fin, un conjunto monumental que hoy se ha abierto para todos vosotros. Sabemos por las noticias de esta ruta, que de esta ruta nos llegaban, de vuestro entusiasmo por descubrir el nuevo y el viejo Panamá, de las intensas marchas por la selva del Darién, vuestra llegada al Pacífico, de la marcha hacia la vieja Europa, en la que habéis conocido el Parlamento y las instituciones políticas europeas, la visita a la sede de la UNESCO y, de nuevo, en España, la recepción por Sus Majestades los Reyes. En fin, 1001 aventuras de las que recordaréis anécdotas, risas y alguna que otra lágrima, casi seguro. Al final de vuestra aventura os quedarán muchos recuerdos y esperamos que sean duraderas las amistades, los esfuerzos recompensados con aprendizaje y experiencias únicas, vividas de manera tanto personal como de manera colectiva. A todos, expedicionarios, monitores, organizadores, a todos os damos la bienvenida a la ciudad de Jerez de los Caballeros, cuna de Vasco Núñez de Balboa, un expedicionario que, como vosotros, fue capaz de reunir la valentía suficiente para enfrentarse a nuevos retos y el coraje de no desfallecer en ellos. Muchas gracias a todos y a todas. Además de la alcaldesa Margarita Pérez, intervinieron también en este acto Miguel de la Cuadra Salcedo, promotor de esta iniciativa, quien destacó la figura de Balboa y la importancia que tiene entre el pueblo panameño, a la vez que hizo referencia a un documento manuscrito de importante valor histórico en el que Balboa se dirige al rey Fernando, un manuscrito que trajo como regalo para mostrarlo en el Museo Balboa. Pero no, fue nuestro amigo adelantado Vasco Núñez de Balboa, que tenemos aquí la suerte
de aquel sitio donde él nació, que era Jerez de Badajoz, porque aquello se llamaba Jerez de Badajoz en aquel tiempo. Pues muchísimas gracias, señora alcaldesa, y aquí tenéis vosotros que va a salir, está caliente ahora, pero esta es la carta que escribe Núñez de Balboa en 1515. 1515, 2 años después del descubrimiento del Pacífico, que después se llamó Pacífico de la Mar del Sur, él escribe esta carta donde dibuja aquí, ya os lo enseñaré, el que quiera se lo dejaré, la perla de la peregrina, esa perla que tuvo la emperatriz Isabel, aquí siempre, en Tiziano, cuando vayamos allá a Yuste, podemos ver esa peregrina. La peregrina de ahí pasó a toda la corona de Austria, de ahí pasó pues a Felipe II, al Astuardo, de ahí pasó, como no, a Felipe III, que la lleva, hace un cuadro que hizo Velázquez, la lleva en su sombrero, y va dando vueltas y vueltas de rey en rey hasta que llegan los Borbones y también lo llevan, pero ojo, cuando viene Napoleón Bonaparte y entra a España, la roba, porque aquí los franceses se llevaron la mitad de todo lo que tenían ustedes aquí, sobre todo en el templo de San Bartolomé, el temple. Bueno, se llevaron y entonces Bonaparte, José se la lleva y hoy en día, hace 2 años, ella, como mi amigo digo porque yo, en las películas que hacíamos antes, el año 56, cuando vivían vuestros abuelos, yo era el doble de Richard Barton en Alejandro Magno y también de Kirk Douglas en Espartaco. Y una vez que llegué a Nueva York, te lo digo porque aunque no te venga al país a hablar de eso, pero me hace mucha ilusión que entré en un restaurante, en circo, en Nueva York, y me dijo, oh, Miguel, y paró a todo el restaurante y dijo, my double, mi doble. Yo fui el doble, y claro que yo tengo una barbillita, pues era el doble de Kirk Douglas. Pero no, la aventura no es eso, la aventura es la isla de Tobago, la isla de las perlas, Teraki, donde se encontró la gran perla esta, la peregrina. Y nada más, muchísimas gracias a todos, no quiero... ¿Perdón? Es que me quieren quitar esto porque dice que hablo demasiado. Bueno, muchísimas gracias a nuestro grupo financiero de Vizcaya, de Argentaria, y por favor, pues que Carmen Mena, que nos ha acompañado, que es la gran especialista en Balboa por Panamá, y saber que esta es la carta que escribió en 1515, pero que no llegó a ver Fernando el Católico, porque Gonzalo Fernández de Oviedo se la lleva y le dice Fernando el Católico, ya me la contarás en Sevilla, pero claro, no llegó porque el pobre Fernando el Católico, el 22 de enero de 1516, un año después, cuando llega la carta justo, se muere en Madrid-Galejos. Mañana estaremos en Madrid-Galejos y hemos hecho por primera vez, que ha sido muy complicado porque mi gran amiga Cayetana de Alba de Tormes, la duquesa, nos ha dejado el testamento vigente, el que firmó el rey, yo, Fernando, el que creó la marca España el primero, porque él fue el que creó España, Fernando el Católico. Lo veréis mañana. Pues aquí tengo la carta, que si quieres la podéis ver, por favor. ¿Podéis ir pasándola por ahí? Raúl Pacheco, responsable de BBVA, patrocinadores de esta ruta, se refirió al compromiso de esta entidad con el proyecto Ruta Quetzal. Para BBVA constituye una especial satisfacción seguir impulsando la Ruta Quetzal BBVA en su 18ª edición, junto a instituciones como este Ayuntamiento y, por supuesto, gracias al mentor de Ruta Quetzal BBVA, Miguel de la Cuadra Salcedo, del que me gustaría destacar su ilusión. La Ruta Quetzal BBVA es un programa multidisciplinar que mezcla cultura y aventura, una experiencia formativa en la que los participantes amplían sus conocimientos y desarrollan un espíritu de cooperación internacional. En esta edición, después de haber recorrido Panamá desde la selva del Darién hasta la costa caribe en el impresionante fuerte de San Lorenzo, habéis seguido los pasos de Vasco Núñez de Balboa, descubridor de la Mar del Sur. Conseguisteis ascender hasta el Cerro del Pechito Parado, desde donde hace ahora 500 años este conquistador jerezano avistó por primera vez el Océano Pacífico. Ahora os encontráis en Jerez de los Caballeros, para conocer los lugares en los que vivió y creció el propio Balboa. También habéis visitado Bélgica para estudiar los ambientes en los que ejerció su influencia el emperador Carlos V, Bruselas, Amberes, Brujas y Gante, ciudad en la que nació. Estos últimos días de ruta conoceréis el monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos días.
Los valores que estáis aprendiendo durante estos días son los mismos que defiende el Grupo BBVA. Solidaridad, cooperación, respeto a la cultura y a la biodiversidad, el esfuerzo en el trabajo y el afán de superación para contribuir a un crecimiento más sostenible. Ruta Quetzal BBVA es un programa igualmente innovador y tiene el mismo propósito, la educación en valores. Los 227 jóvenes que estáis participando en esta edición estáis recibiendo una formación basada en la superación de las desigualdades, el fomento de la igualdad de oportunidades y un clima de cooperación internacional. Por todo ello, y durante nuestros 20 años de apoyo a este programa, Ruta Quetzal BBVA es el proyecto que mejor ejemplifica nuestra visión, trabajar por un futuro mejor para las personas. Por todo ello, solo me resta por deciros dos cosas. Aprovechad esta experiencia que me atrevería a calificar como inolvidable y adelante. Muchas gracias a todos. José Márquez Franco, profesor de Historia y miembro de la Comisión para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico en nuestra ciudad, fue el encargado de dar a conocer a los asistentes la figura de Núñez de Balboa a través de la conferencia Núñez de Balboa, las amistades peligrosas. Nosotros, me refiero a los jerezanos, tenemos la suerte de contar entre nuestros paisanos con dos de las personas que intervinieron en la conquista de América que gozan de mejor cartel ante la historia en el continente americano. Me refiero a Vasco Núñez de Balboa y a Hernando de Soto. Hay cualidades en ellos que se valoran desde América, incluso salvando la leyenda negra que divulgaron los enemigos de España para desprestigiar su acción en el Nuevo Mundo. En ellos se han apreciado sus cualidades humanas, sus dotes militares, su fidelidad a la corona y el trato condescendiente con los indios. No corrieron la misma suerte en la consideración los Pizarro o Hernán Cortés, a quienes se les tiene por personajes violentos y ambiciosos, sin dejar de reconocer sus dotes de mando y su valor como estrategas. A partir de esta afirmación no podemos caer en la tentación de montar una historia de buenos y malos con el único fin de ensalzar la figura de Balboa. En honor a la verdad hay que decir que Balboa no fue precisamente un angelito. Hay episodios violentos en su historia que no tienen justificación, pero que hay que mirarlos siempre bajo la óptica del pensamiento del hombre del siglo XVI, de la vigencia de los valores de la sociedad medieval, sin olvidar que estos hombres estaban llevando a cabo una guerra de conquista. Su perro el Hocico, al que se acostumbra a nombrar a veces con una cierta simpatía, distaba mucho de ser el adorable perrito faldero que nos han presentado en ocasiones en los libros escolares. El Hocico era un perrazo, un temible animal con collar de pinchos, cuyo cuerpo, según cuentan las crónicas, estaba lleno de cicatrices. Tal era su fiereza en el combate que incluso llegaba a intervenir como uno más en el reparto de los botines. Sabido es que los perros alanos de Balboa causaban el terror entre los indígenas. Advierto esto porque seguramente a lo largo de estas celebraciones, en este centenario, que enfila ahora su recta final, solo se nos habrá mostrado la cara amable del conquistador. A Pedrarias Dávila, a la vista de su actuación en América, pues según el testimonio de todos los cronistas, sin excepción, se le considera el paradigma de la crueldad, pasando a la historia como el personaje inhumano, violento y déspota que fue, aunque existe en la actualidad una corriente entre los historiadores para reivindicar su figura. A la vista de sus decisiones y de su tiranía, difícilmente se podrá cambiar la opinión sobre Pedrarias. Seguramente ni Balboa fue tan bueno, ni Pedrarias fue tan malo, pero cuanta más simpatía despierta la figura de Vasco Núñez de Balboa, más crítica surge en contra de su oponente. Hay un rasgo común que a todos los españoles, sin excepción, se les reconoce y es su valor. El solo hecho de embarcarse rumbo a lo desconocido, sin saber cuál sería el final de la aventura, es algo digno de admiración. Los españoles se enfrentaron a una tierra desconocida, a una naturaleza hostil, a un mundo extraño donde todo era enormemente desproporcionado. La inmensidad del territorio, la exuberante vegetación de la selva, las agobiantes temperaturas, las lluvias torrenciales, los pantanos, los mosquitos, los animales, los ataques de los piratas. Allí se encontraron los españoles con enfermedades desconocidas en Europa, a la vez que llevaron consigo las suyas. Un intercambio que marcó en gran manera el choque entre dos mundos. Bastaría con mirar los relatos de los cronistas de Indias para darnos cuenta de la magnitud de la empresa.
También nos valdría, para entender su grandeza, la comparación, por ejemplo, de las dimensiones de la península ibérica con la inmensidad del territorio que se conquista y en las condiciones que se conquista. No en vano, en algunas ocasiones, muchos autores se han referido a esta casta de conquistadores en términos de una nueva mitología. Otros momentos emotivos tuvieron lugar también a lo largo de este acto, con intercambio de obsequios, entre ellos la entrega de medallas conmemorativas del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico a cada uno de los participantes de la ruta y por gentileza de la empresa jerezana Christian Lay, y el recuerdo plasmado en una placa que un grupo de jóvenes pertenecientes a una colonia indígena quiso entregar a la alcaldesa de la ciudad. La cita terminó con una pequeña demostración del manejo del sable y un concierto en el que algunos de los jóvenes que participan en esta experiencia interpretaron para el público asistente varios temas musicales. Marchar. Romper. Guardia. Fondo. Guardia.